Mis amigos y amigas, estamos ahora en la lección número 6 que titula La hora de su juicio. Antes de iniciar, quiero recomendarles a todos que estudien detenidamente los textos que se enseñan en estas temáticas, puesto que el libro de Apocalipsis no es un libro complejo. La complejidad está en la mente de nosotros, seres finitos y degradados por el pecado. Es un libro, pero que sí requiere cierto análisis, cierta meditación, cierto cuidado. Y al final del día, si lo hacen con una previa oración, el Espíritu Santo va a abrir el entendimiento de todos para que puedan comprender el mensaje que Él quiere dar. ¿Por qué les doy esta recomendación? Porque a diferencia de otros trimestres, a diferencia de otros folletos, este folleto es profético. Por lo tanto, el tópico aquí es profético y por lo tanto es y requiere mucha más atención. Son muchos más textos, hay más conexión entre Daniel y Apocalipsis. Entonces, para que no se confundan y para que no pierdan el hilo, les recomiendo a todos que repitan texto y texto. Ahora sí, empezamos con el texto de Romanos capítulo 13, versos 11 y 12. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Empecemos. La purificación del santuario. Recordemos el primer mensaje de los tres ángeles, en el cual nos hemos detenido durante ya varias lecciones. Apocalipsis 14, verso 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. Apocalipsis 14, 7. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, anótenlo, luego el santuario será purificado. Todo judío entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Ocurría en el día de la expiación, que era el día del juicio. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2300 días. Daniel capítulo 8, verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel capítulo 9, versos 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y también nos va a dar a nosotros, hermanos. En el capítulo 8 de Daniel, Gabriel, el ángel, comienza su explicación de la profecía de los 2300 días. Menciona al carnero como representante de Medo-Persia y al macho cabrío como representante de Grecia. Aunque no se los nombra, al igual que los dos poderes anteriores, la siguiente entidad, el cuerno pequeño, es obviamente Roma. Luego describe una especie de fase religioso-política de Roma, que echaría por tierra la verdad e interferiría con el ministerio celestial de Cristo. La purificación del santuario en Daniel 8:14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado. Gabriel está listo para explicar los detalles en el calendario profético de Dios. Y al final de Daniel 8 podemos ver claramente que Daniel no entendió la parte de la visión acerca de los 2300 días. La primera parte sobre el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, todo así había sido explicado. Incluso los dos primeros poderes se los identifica claramente por nombre. Sin embargo, no se le explicó la purificación del santuario. La instrucción del ángel a Daniel. Daniel capítulo 9, versos 23 al 27. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mucha atención, hermanos y hermanas.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya ven, hermanos, por qué les digo que esto hay que estudiarlo detenidamente una y otra vez, pero no se preocupen, el Espíritu Santo los va a ayudar. Así como me ayuda a mí, de igual manera lo hará con ustedes. Explicamos esto. La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, en ese entonces los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La nación judía en la profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal. Podemos leer Ezequiel 4:6 en casas. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica. Una de las maneras en que podemos estar seguros de que el principio de día por año de la profecía se aplica aquí es que cuando lo usamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea del tiempo se presenta perfectamente. Si aplicamos este principio, 70 semanas se componen de 490 días, puesto que un día profético equivale a un año literal, 400 días se convierten en 490 años literales. Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas, 490 años, están determinadas. El significado literal de la palabra hebrea chatak es cortadas. ¿Cortadas de qué? Podría ser de la única profecía a la que se alude aquí, los 2300 días de Daniel capítulo 8 verso 14. Estos 490 años, una profecía de tiempo, están directamente relacionados con la profecía del tiempo de Daniel 8 verso 14. La única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel 8 y también la única profecía de tiempo en Daniel 8. Así podemos ver que Gabriel con esta profecía viene a ayudar a Daniel a entender lo que no entendió en el capítulo anterior, los 2300 días. El Mesías cortado. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos, la orden de restaurar y construir Jerusalén. Aunque se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, en Esdras capítulo 7 descubrimos que el decreto final y aprobativo sucede en el año 457 a.C. Permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también que se establecieran como una comunidad religiosa. Vemos Esdras capítulo 7, versos 13 y 27. Ahora, es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del año 457 a.C. Y a partir de este decreto, o sea, desde el 457 a.C. hasta el Mesías, según Daniel, habrían sido 69 semanas o 483 años. Vayan anotando todo y para hacer los cálculos, hermanos. Ahora, si comenzamos en el año 457 a.C. y mantenemos esa línea de tiempo en la historia y avanzamos, llegamos hasta el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En este año, Jesucristo el Mesías se bautizó. Podemos ver en casa Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautizo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará, profetizó Daniel en el capítulo 9, verso 26. El Mesías sería cortado, crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo, por lo que Pablo puede escribir. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Eso encontramos en Romanos capítulo 5, verso 8. En Daniel capítulo 9, verso 27, leemos que a mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70, en el año 31 después de Cristo, Él confirmó un pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia en la primavera del año 31 después de Cristo. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle, exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el cordero pascual. Cristo fue sacrificado por nosotros. Llegamos al año 1844. Los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Ahora, si restamos estos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años se aplica al pueblo de Dios. Ahora, si comenzamos en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, ¿qué resultado nos da? El año 1844 después de Cristo. ¿A qué quiero ir? La luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin produjo que Dios haga un llamado final a toda la humanidad. En Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, Él insta a que respondan a su amor, acepten su gracia y lleven una vida piadosa y de obediencia. Ahora bien, para finalizar, yo les pregunto, ¿cuál fue la razón de la purificación del santuario y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? Debido a que los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo y el santuario tenía que purificarse, esto solo se llevaba a cabo con la sangre de los animales. Con nosotros sucede igual. Necesitamos un Salvador cuya vida esté simbolizada por los animales sacrificados en el día de la expiación, como la única manera de salir airosos del juicio. Hay un santuario terrenal y hay un celestial. El terrenal quedó en el pasado. Por la muerte de Cristo se suspendió el sistema de sacrificios por medio de animales, debido a que el Cordero que quita el pecado del mundo se sacrificó por nosotros. Ahora apuntamos a lo celestial. Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas que encontramos en Daniel es sumamente gloriosa y es una profecía que amerita de nosotros mucho estudio, porque como hemos visto en esta lección, hay muchísimos textos en correlación, conectados y que están intrínsecamente ligados a toda esta línea del tiempo. Lo que los invito a todos, hermanos y hermanas, es que agarren un papel, lean una y otra vez los textos y hagan el cálculo y se darán cuenta que los detalles son infalibles y que la gloria de Dios está en cada año profético señalado. Nos vemos en la próxima.